Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como vieron al inicio en la imagen, hoy vamos a estar trabajando un suéter, ¿sí? Hecho con esta figurita llamada rombo. En esta oportunidad quiero traerles al inicio, ¿sí? El suéter casi terminado. No he terminado aún porque aún tengo un par de detallitos, ¿sí? Como estos por finalizar. Les cuento, primero que nada, el diseño de este suéter, por supuesto, no es mío. Me imagino que al igual que yo, muchas personas lo han visto por ahí en las redes, especialmente en Instagram, que fue donde encontré la imagen. Y pues deseosa de tener uno, buscando el patrón, nunca lo encontré. Entonces me aventuré en la cuestión de realizar el patrón partiendo de la imagen, ¿sí? A tanto lo realicé, incluso por ahí les voy a estar dejando el programita que utilicé, es gratuito, por si desean aventurarse con esa aplicación. Para este video, entonces vamos a mirar un par de detalles antes de iniciar el proceso, ¿sí? Antes de iniciar nuestra prenda. ¿Por qué? Porque considero que como principiantes son importantes tenerlos muy en cuenta en el momento de elaborar nuestra prenda. Porque cuando estás en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Por supuesto el cometer errores es válido, pero cuando se cometen errores a nivel de tener que soltar toda la prenda y volverla a armar, realmente se vuelve algo un poquito frustrante. Entonces, con ese fin traje al inicio, ¿sí? El suéter para poderles mostrar lo que me pasó a mí, ¿sí? Y tratar de evitar que a ustedes también les pase. Pues bueno, aquí estoy utilizando alrededor de 1200-1300 gramos de hilo. Ese es grosor medium. Lo trabajé con una aguja 00. Y ustedes dirán, pero ¿por qué una aguja tan pequeña? Realmente quería que quedara así, como está bien ajustadita la puntada. Sí, realmente me gustó. Excelente para trabajar. Y aquí solamente vamos a necesitar un par de marcadores, ¿sí? Van a ser importantes. Tal vez al final, cuando hacemos las uniones, que hay que sujetar, pues para poder saber dónde que no nos quede fuera de lugar. Bueno, una de las cosas más importantes que casi siempre uno piensa, bueno, la medida. La medida se va a basar específicamente, ¿sí? En la figura. ¿Yo qué hice? Yo realicé la figura inicialmente, ¿sí? De forma que a partir de que ya hice la figura, entonces cogí el metro y miré qué cantidad de centímetros necesitaba para hacer cada una de las partes. La de atrás contiene 5 figuras, ¿sí? Tiene 5 figuras. Las de adelante, cada una tiene 2, las cuales forman 4, ¿sí? Figuras. Recuerden que es la parte delantera y la parte trasera. Y este medio, aquí el detallito que hacemos al final, que se puede decir que nos compone la última, o sea, 5 en total. Ok, y entonces ahora el motivo por el cual traje el suéter al inicio del video, y es la cuestión con la manga, ¿sí? Resulta que la manga, yo fui muy enfática en un video, ¿sí? Donde realizo un suéter en B, en 2 colores, que si no lo han visto, los invito a que lo vean. Se encuentra aquí en mi canal disponible, totalmente gratis. Y en él hablo del hecho de que hay que tener en cuenta, ¿sí? Esta parte donde se supone que nos está quedando el hombro a nosotros. ¿Por qué? Porque esto también cuenta para la manga, suma para la manga. Al momento de yo ponerme el suéter, ¿sí? Esto me está dando en mi hombro a esta altura, ¿sí? Mi hombro queda hasta aquí. Lo que resta de esta parte, que no es la manga, ¿sí? Esto me está sumando para la manga. Por tanto, cuando yo me ponga el suéter, la manga va a hacer esto, ¿sí? Va a bajar. Entonces, esto se convierte en parte del largo de la manga. No lo tuve en cuenta al principio y tuve gran problema porque tuve que desatarlo 2 veces. Número 1, ¿por qué? Porque no había decidido el ancho, estaba muy angosta la manga. Sí, para el tamaño del suéter estaba muy angosta. Tuve que soltarlo y volverlo a hacer. Y número 2, porque me medí la manga sin unirla, ¿cierto? Al suéter, al resto, al cuerpo, ¿ya? Sin unirla, y por supuesto en ese momento me estaba dando perfecto el tamaño, ¿sí? Y además porque tampoco había hecho el puño. Error. Desde aquí cuenta, ¿ya? Entonces, eso me estaba dando larguísima, ¿sí? Arrugada. Entonces tuve que soltarlo en 2 ocasiones, como les digo. Importante tener en cuenta
el largo de la manga, teniendo en cuenta, ¿sí?, que aquí nos puede estar sobrando espacio. No es malo, solamente es tenerlo en cuenta para que no tengan que soltarlo, ¿sí? Y dicho esto, creo que eso es todo. Lo único que nos queda es iniciar. Les recomiendo tener paciencia. Al momento en que hagan la primera figura, créanme que ya tienen el suéter hecho, porque realmente es lo único complejo, hacer la figura. Y afortunadamente lo único que tenemos aquí son puntos altos, o sea que ánimo, bienvenidos y iniciemos. ¿Sí? Aquí ya tengo 41 cadenas. A partir de aquí yo ya empiezo a tomar medidas. ¿Sí? ¿Yo qué hice? Hice una más grande, por supuesto, que es la de la parte de atrás, la de la espalda, para determinar a partir de allí las demás medidas. Hice las 101 cadenas y consideré que con eso eran suficientes para mi espalda, ¿sí? Para trabajar la parte de atrás. Si ustedes quieren 4, entonces tienen que restarle 20, ¿sí? Si quieren más, súmenle 20, ¿sí? O sea, 21 para la primera y 20 a partir de allí. Puntos de base, ¿sí? Tiene que partir de aquí. Entonces, teniendo ya mis 41 cadenitas o las que ustedes necesitan para realizar esa parte de enfrente, esa primera base, ¿sí? Vamos a subir 3 cadenas, ¿ya? Estas cadenitas yo las considero un punto alto, ¿sí? Porque se me hace difícil disimularlo en esas esquinas, entonces yo lo considero un punto alto. Y voy a ir entonces al punto número 4 y vamos a realizar 6 puntos altos más. Pero entonces yo no los voy a trabajar aquí, no, yo los voy a trabajar por detrás, ¿sí? En este puntico de aquí, en esta cadenita que se hace acá atrás. ¿Por qué? Porque me gusta cómo queda, no más. Y porque si necesito hacer alguna unión, a veces es más fácil hacer las uniones, ¿sí? Con estas dos varetas acá abajo. Varetas no, con esas dos cadenitas allá abajo, ¿sí? Solo por eso. Ustedes lo pueden trabajar en la parte de arriba sin ningún problema. Entonces aquí ya llevo 2. Aquí tengo 3. A veces como está apretado se dificulta un poco, ¿sí? Recuerden que yo estoy contando estas. Esta está un poco chiquita. Debe haber dejado un poco más grande. Hacerle 4. Y ahí, o hacer un punto falso, que también funciona, ¿sí? Después les muestro cómo es. 3, 7. ¿Sí? Aquí ya tengo un total de 7 puntos altos, ¿sí? Contando la cadenita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? 7, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Tomamos la lazada. Contamos 1, 2, 3. En el cuarto, ¿sí? En la cuarta cadenita vamos a hacer un punto alto, ¿ya? Y debe ser en la cuarta, no en la tercera, ¿sí? Porque si ustedes hacen en la tercera, aquí les van a quedar 2 puntos y acá 3, ¿sí? Siempre en la siguiente, en la cuarta. 3 cadenas más, 2, 3, ¿sí? Y otra vez, vamos a contar 1, 2, 3 cadenas. En la cuarta vamos a hacer un punto alto, ¿ya? Aquí, teniendo de esta forma. Aquí en este espacio vamos a completar, ¿sí? Con este punto ya tenemos aquí 12 más para un total de 13 puntos altos. Y 13. ¿Sí? Aquí tengo entonces 7 puntos altos, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, 13 puntos altos, ¿sí? Y vamos a retomar a partir de aquí, ¿sí? 3 cadenas. 1, 2, 3. Aquí 1, 2, 3. En el cuarto, la cuarta cadenita, hacemos un punto alto, ¿sí? 3 cadenas, 2, 3. Tomo la lazada de nuevo, 1, 2, 3, ¿sí? En el cuarto vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Estamos repitiendo este pedacito de aquí, pero como de aquí para atrás, ¿sí? Y vamos a finalizar entonces con 7 puntos altos. Aquí ya tengo 1, 7 aquí. Y como ven, hice 2 cadenitas de más. Y aquí hice más de 41.
Entonces, esta es nuestra base, ¿sí? Como ya me lo aprendí de memoria, como les dije, lo hice en el patrón y también, mejor dicho, fue una cosa de locos. Entonces, aquí con estos espacios, estos espacios me dicen cuántos rombos me van a salir. En ese momento me van a salir 2 rombos. Si yo quiero que me salgan más, ¿sí? A partir de aquí, ¿yo qué debo seguir haciendo? Lo mismo, en vez de 7, hago 13, ¿sí? Si yo necesito 3 rombos, hago 7. Otra vez, repito, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas. Y repito, 13 puntos altos, si necesito el otro. Recuerden, debe finalizar en 7 puntos altos, ¿sí? Aquí yo solo necesito 2 rombos, no necesito más. Entonces, 1 que inicia aquí en este espacio, 2 acá. Espero que me logren entender. Pero si necesito más, si digamos fuera a hacer un tercer rombo, voy a sumar 13 puntos aquí con estos, ¿sí? Estos 13. Y para cerrar, entonces hago a partir de aquí 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y 7 puntos altos, ¿sí? Eso es todo. Necesitamos aprendernos este patrón. Vamos a subir con 3 cadenas, 3 cadenitas, ¿sí? Y damos la vuelta. Aquí en este punto, yo decidí trabajar con un punto falso para darle un poquito más de, o sea, que se vea un poquito más ancho, ¿sí? Que no se vea así, como tan delgadito, ¿sí? No sé, por la luz, me perdonan. Sí, se ve más ancho el punto normal que las cadenitas, por supuesto. Entonces, ¿yo qué hice? Se fue girar, ¿sí? Voy a ir aquí al primer espacio, ¿sí? Sin tomar la lazada y por acá la tomo, ¿ven? Allí, teniendo 2. Voy a sacar de manera deslizada hasta el fondo, ¿sí? Ahí. Y voy a retomar de nuevo. Voy a meter la aguja por el medio de estos 2, aquí en el medio. Hago una lazada y saco, ¿sí? Quedándome 2 cargues en la aguja. Una vez más, deslizo hasta el fondo, ¿sí? Y en el medio de esas 2, ingreso la aguja y saco. Y cierro con un punto deslizado, ¿sí? De esa manera. Esto es un punto falso. Es una forma de hacer el punto falso, que llaman, ¿ya? Es para que me quede más gruesito que las 3 cadenas solamente de subida, ¿sí? No es obligatorio que lo hagan así. Ustedes pueden subir sus 3 cadenas o hacer el punto de subida como ustedes deseen, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es, entonces, continuar y vamos a trabajar. Ya tenemos un punto, vamos a trabajar hasta el número 5, ¿sí? Completemos 5 puntos altos. Aquí ya tenemos 5 puntos altos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a realizar 2 puntos altos que cierran en uno solo, ¿ya? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Vamos a iniciar a hacer nuestro punto alto y lo vamos a dejar sin cerrar hasta ahí. Vamos a tomar la lazada y vamos al siguiente espacio donde deberíamos de hacer el otro punto. Lo vamos a hacer, ¿sí? Y nos quedan aquí nuestros 2 puntos sin cerrar. Entonces hacemos lo siguiente y cerramos, ¿ya? A eso se le conoce como 2 puntos cerrados en uno solo, ¿sí? Eso es. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas, ¿ya? De esta forma. Aquí, por supuesto, siempre tienen que tener en cuenta, deben trabajar sobre el punto. Si ustedes no identifican exactamente cuál es la cadenita que está en el punto, entonces cuenten, ¿sí? Ustedes van a contar 3, yo acerco más. Ustedes van a contar 3 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3. En la cuarta cadenita empiezan a trabajar, ¿sí? Es mejor que los cuenten si tienen duda, ¿ya? Y aquí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Perdón, ahí se me fue. Y 3. ¿Sí?
quedando de esta manera. Aquí vamos a iniciar, bueno, ya la segunda vuelta para subir nuestro rombo, ¿ya? 3 cadenas, 1, 2, 3, ¿sí? Tomamos la lazada y vamos aquí a nuestro siguiente espacio y vamos a hacer un punto sin cerrar, un punto alto, hasta ahí. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto alto, ¿sí? Sin cerrar, y los vamos a cerrar los dos a la vez, ¿sí? De esta forma. Así nos irá quedando. Porque aquí vamos a empezar a hacer esto, ¿sí? Aquí va a aumentar y aquí va a disminuir. Eso es lo que estamos haciendo para que empiece a tomar nuestra figura. Continuamos. Voy a ponerlo más acá. Aquí vamos a hacer, ¿sí?, la cantidad de puntos hasta que nos resten 2 puntos, ¿sí? Al final. Entonces ya tenemos 2 que cierran en uno solo. Para la siguiente vuelta vamos a hacer uno solo. Y continuamos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿sí? O que hicimos aquí al inicio, desde aquí, que es hacer 2 puntos cerrando en uno solo, 2 puntos altos, ¿sí? Hacemos el primero, no lo cerramos, tomamos la lazada para hacer el siguiente, ¿sí? No lo cerramos solito, sino que se cierran los 2 juntos, ¿sí? Y esto es lo que vamos obteniendo. ¿Vean? Una vez más, 3 cadenas. Y a partir de aquí repetimos lo que hicimos acá, ¿sí? 3 cadenas, 3 puntos altos, 3 cadenas. 3 cadenas, ya las tengo. Recuerden, si no saben en cuál trabajar, que casi siempre es donde queda el huequito, el hoyito, si cuentan, que sean 1, 2, 3, en el cuarto, allí ingresan la aguja y realizan 3 puntos altos en el mismo espacio, ¿sí? En el mismo espacio, 3 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y aquí vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Hacer una reducción sería, vamos a tomar la lazada, hacemos nuestro primer punto, no lo cerramos, retomamos, hacemos el siguiente, ¿sí? Y lo cerramos los 2 juntos, ¿ya? Esto es una reducción. Recuerden, aumento, reducción en este momento. Y terminamos entonces con 5 puntos altos, ¿ya? Porque debemos completar 7. Oh. 4, 5, 6. Y recuerden que como yo dejé las 3 cadenitas como punto, yo debo buscar la forma de hacer ese punto número 7, ¿sí?, de ambos lados, que agarre bien. Ajá. Y 7. Nuestra siguiente vuelta vamos a subir, yo giro, normalmente yo aquí no lo cierro, yo no hago cierre porque yo estoy haciendo ese puntico falso, recuerden, yo giro, ¿sí? Y aquí en mi primer espacio, ¿sí?, hago mi puntico falso, 1, ¿sí?, 2, una vez más, 3, ¿sí?, y cierro. ¿Ya? Esto es lo que yo hago para que él quede más grueso, nada más. Y vamos a hacer 4 puntos altos contando el que ya tenemos. 2, 3, ¿sí? Y aquí, disculpan ahí, 4, ¿sí? 4 puntos altos allí. Aquí vamos a hacer 2 puntos que cierran en uno solo, 2 puntos altos. Entonces tenemos uno, lo dejamos sin cerrar, tomamos la lazada y vamos a hacer el siguiente, ¿sí? Y lo cerramos los 2 junticos, ¿ya?
Esto es con la intención de que empiece a tomar esta curvita, ¿sí? Mientras que la del centro, ¿sí? Para que esto empiece así, mientras la del centro también empieza a abrirse, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Como les digo, me lo sé de memoria, porque siempre me demoré un par de días haciendo el patrón, entonces me lo aprendí. 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Vamos a ir a nuestro primer punto, vamos a hacer un punto alto en ese espacio, ¿sí? En el siguiente, en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto, son dos, ahí me perdona, son 2 puntos altos al inicio, uno en el centro, ¿sí? Y 2 puntos altos aquí al final de ese otro punto, ¿sí? Aquí iniciamos con 1, aquí tenemos 3 y aquí ya tenemos 5 puntos, 2 en el mismo espacio, 1 y 2 en el mismo espacio. Realizamos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Tomamos lazada y aquí en esta vuelta debemos terminar con 11 puntos altos. ¿Por qué 11 y no 13? Porque recuerden que aquí ya hicimos una reducción al inicio y una al final, ¿ya? Y también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una reducción al inicio y una al final, porque esa es la forma de empezar a disminuir y que nos forme una punta, ¿sí? Entonces, tomamos la lazada, vamos a hacer nuestro primer punto, ¿sí? No lo cerramos, vamos a hacer el segundo, ¿sí? Hasta ahí, y lo cerramos los dos a la vez, ¿sí? Esto es una reducción. Y continuamos, ¿sí? Y 9, ¿sí? Que lo vamos a hacer. Y los dos últimos los vamos a hacer y cerrarlos en uno solo. Tomamos la lazada, hacemos el punto, no lo cerramos, tomamos la lazada y vamos al siguiente y lo cerramos los dos a la vez, ¿sí? Quedando así. Y si ustedes notan, ella empieza a tomar como una figurita, ¿sí? 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, vamos a nuestro primer punto de la vuelta anterior y hacemos 2 puntos altos, 1 en el mismo espacio, 2 en el que sigue vamos a hacer uno solo, ¿sí? Y en el siguiente vamos a hacer 2, 1 y 2, ¿ya? 3 cadenas y aquí recuerden que seguimos haciendo reducciones, ¿ya? Entonces hacemos el primer punto alto, no lo vamos a cerrar, tomamos la lazada, hacemos el siguiente punto y sin cerrar lo cerramos los dos a la vez y tenemos nuestra otra reducción y finalizamos con 4 puntos altos, ¿sí? Y aquí donde dice mi punto falso, ¿sí? Ahí tomo de la esquinita, por supuesto, y hago mi punto. Y esto es lo que voy teniendo hasta el momento, ¿sí? Aquí son 7, de nuevo 7, aquí ya tenemos 6 porque ya hicimos una reducción, ¿sí? 2, 4, 6 y empieza a decrecer y aquí aumentar. Tenemos 1, ¿sí? 3 por aquí y 5 en el siguiente. En este del centro tenemos 13, cada uno en su espacio. Aquí también tenemos 13 con disminución en las esquinas y en la siguiente tenemos 11, ¿sí? A partir de aquí vamos a tener disminuciones de a 2 hasta terminar en un punto. Igual acá, que se repite esta esquina de acá, ¿sí?
Este trabajo es muy repetitivo, por eso lo importante aquí es aprender cómo hacer la figura, ¿sí? Y tener presente cuántas figuras necesitamos. Ya, eso es todo. No necesitamos nada más para hacer este trabajo. Giramos para nuestra cuarta vuelta. Recuerden, yo aquí estoy haciendo mi puntico falso. Una vez más, reitero, ustedes pueden hacerlo como gusten. ¿Sí? Y aquí tengo mi puntico falso. Y voy a realizar 1, 2 puntos altos. ¿Sí? Y el que hice 3. 1, o sea, ya llevo 2. 1, 2, 3. ¿Sí? Y ya me quedan 2 donde tengo que hacer la reducción. Entonces, tomo una lazada, hago el punto. Sin cerrar, voy al siguiente y hago un punto alto sin cerrar y los cierro los dos a la vez, de esta forma, ¿sí? Él empieza a disminuir, ¿sí? Fácilmente se nota, él empieza a disminuir. 2, 4, 6, ¿sí? Aquí me quedó flojo, por eso se ve así como me quedó flojo, debe apretar, ajustar más, ¿sí? Pero eso es todo. 1, 2, 3. Toma la lazada. En el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos al iniciar y 2 puntos altos al finalizar de este grupo de puntos, ¿sí? Entonces aquí hago 1, 2, un punto alto, ¿sí? Y 2 puntos altos al finalizar. Aquí debo finalizar con 7 puntos altos, ¿sí? 2, 4, 6, 7. 2 al inicio, 2 al final. 3 cadenas, 1, 2, 3. Esas cadenas de aquí siempre van a ser 3. Si hacen 4, si hacen 5, si hacen 2, si hacen 1, esto les va a empezar a quedar torcido. Y por defecto se les va a torcer todo lo demás. Entonces, tenerlo muy presente. Entonces, aquí vamos a iniciar haciendo una reducción, que es haciendo el punto, no lo cerramos, vamos al siguiente, hacemos el punto, no lo cerramos y lo cerramos los dos a la vez. ¿Ya? Ahí tengo 2. Un tercero, solito. ¿Sí? 2 puntos juntos, donde cerramos en uno solo. 2, 4, 5 puntos más. Y aquí vamos a hacer una reducción, ¿sí? Hacemos el punto sin cerrar, vamos al siguiente y hacemos el punto sin y cerramos los dos. 3 cadenas. Vamos a realizar lo mismo que hicimos aquí. 2 puntos altos al inicio y 2 puntos altos al finalizar y 3 en el medio. ¿Ya? ¿Sí? 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. 3 cadenas. Aquí vamos a hacer una reducción. Entonces tomamos, hacemos el punto sin cerrar, vamos a hacer el siguiente sin cerrar y cerramos los dos a la vez. ¿Ya? Y finalizamos con 3 puntos altos, 1, 2 y 3, aquí en mi puntico falso. ¿Ya? La cantidad de puntos que tengo en esta esquina debe ser igual a la de acá. Siempre, todos esos puntos deben terminar exactamente igual. Deben, ¿sí? Incluso, yo aquí tengo, sigo viendo, porque miren que aquí yo tengo, ¿cierto? Que aquí quedó bien ajustado. El problema fue que aquí el punto me quedó muy abierto, ¿sí? El uno del otro, eso fue lo que pasó. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7, sí. Que siempre me pasó la primera vez que intenté hacerlo. ¿Por qué me queda así? ¿Por qué me queda así? No, es por eso. Entonces, ya tenemos aquí nuestro
finalizamos aquí entonces la vuelta. Vamos a girar. Y de nuevo, mi punto falso. ¿Sí? Y cierro. Aquí voy a trabajar un punto alto más para un total de 2. ¿Sí? Y estos dos los vamos a cerrar en uno solo. 1 y 2. Aquí cerramos en uno solo. ¿Ya? Recuerden que siempre es disminución. Acá tengo 5, aquí voy a tener 4. 3, 2, 1, así. Entonces, 1, 2, 3 cadenas. Recuerden, iniciamos con un aumento con 2 y finalizamos en un aumento con 2, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer 1, debemos terminar con 9, 2, ¿sí? En el mismo espacio, seguimos haciendo de a 1, 3, y en el último vamos a realizar de 2 puntos, 8 y 9, ¿sí? Un total de 9. Continuamos, 3 cadenas, ¿sí? Recuerden aquí una vez más, vamos a hacer reducción. Entonces, tomamos, nos cerramos, vamos al siguiente punto, no hacemos un solo cierre, perdón, y hacemos un solo cierre. 1, 2, 3. Y en los dos últimos vamos a hacer una reducción, que es un punto alto sin cerrar. Vamos al siguiente, hacemos un punto alto y lo cerramos los dos a la vez, ¿ya? Quedándonos con 2, 4, 6, 7 puntos aquí. Las reducciones y los aumentos siempre son de 2. Recuerden, siempre son de 2. Y deben contarlos, porque no les puede faltar ni sobrar, ¿ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 7. O sea, deben ir reduciendo 2 puntos. Cada vuelta son 2. Cada vuelta son 2. 1, 2, 3 cadenas. Continuamos y aquí repetimos ya esta misma parte de aquí. ¿Sí? Ok, aquí ya finalizando entonces esta vuelta. ¿Sí? Recuerden, 2, 4, 5, aquí finalizo con 4. ¿Sí? Giro. Mi punto falso. 2 y 3. Son como cadenitas o puntos deslizados, ¿sí? Aquí, y estos dos, recuerden que estamos haciendo disminución, no lo puedo cerrar, voy al siguiente, ¿sí? Sin cerrar, y los cierro los dos a la vez, ¿ya? Para un total de 3. Recuerden, 5, 4, 3. 1, 2, 3 cadenas. Continuamos con los aumentos, ¿sí? Aumento en la esquina, en el primero. Continuamos. Hacemos 2 puntos altos. 1, 2. Aquí estamos finalizando con 11, si no estoy mal. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 3 cadenas. ¿Sí? Y en el siguiente vamos a realizar de una, iniciando una reducción, un punto alto y una reducción. 1 sin cerrar y 2 sin cerrar, y cerramos los 3 a la vez. 3 cadenas, 1, 2, 3. Continuamos de nuevo. Repetimos, ¿sí? Lo que hicimos con la figura anterior, con esta de acá.
Y aquí entonces finalizando, recuerden la reducción, ¿sí?, de los 2 puntos sin cerrar y el último un punto alto, ahí donde hice el puntico falso, ¿ya? Y entonces giramos y aquí voy a realizar mi punto falso, ingreso la aguja, saco una vez más, saco, perdón, ahí, una vez más y completo. Pero entonces aquí no puedo completar porque necesito hacer una reducción, ¿sí? Entonces no lo cierro, ¿sí? Voy al siguiente espacio, hago el punto y los cierro los dos a la vez, ¿ya? 3 cadenas, 1, 2, 3 y retomo con mis aumentos en esta esquina y continúo entonces realizando puntos altos. En este espacio debo finalizar con 13 puntos altos, ¿sí?, aquí en este conjunto de puntos, iniciando con un aumento y finalizando con un aumento, ¿sí?, aquí. Y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ¿ya? 3 cadenas y prestemos la atención a este pedacito de aquí. Lo que vamos a hacer es 3 puntos altos cerrados en un solo espacio. ¿Cómo se hace? Realizamos los puntos altos sin cerrar, ¿sí?, cada uno. Aquí llevo 2, realizamos el tercero, ¿sí?, y los cierro los 3 a la vez, ¿sí? Ahí se me quedó se me soltó la cosa, listo, ahí, ¿sí? Entonces hacemos 1, 2, 3, ¿sí? Y vamos a la siguiente a realizar de nuevo en conjunto 13 puntos altos, 2, 1, 2, 3, ¿sí? 13. Aquí de nuevo un punto sin cerrar, un punto alto sin cerrar y otro punto alto sin cerrar para completar 3. Y tengo 4 cargas en la aguja, tomo la lazada y lo paso de un lado al otro, cerrando los 3 en el mismo punto. 3 cadenas, 1, 2, 3, ¿sí? Y continúo entonces así la vuelta hasta finalizarla. 1, 2, 3. Aquí recuerden hacer la reducción, que es un punto alto sin cerrar, y en nuestro punto falso, ¿sí?, cogemos para hacer nuestra siguiente reducción, teniendo lo siguiente: giro, y vamos entonces a retomar con la siguiente vuelta. Aquí yo hago mi punto falso, ¿sí?, 1, 2 y 3. Aquí sí lo voy a cerrar porque este es el único punto que queda de esta vuelta, es uno solo. Entonces hago 1, 2, 3 cadenas. Y aquí en esta vuelta, ¿sí?, como ya lo expliqué antes, esta vuelta se compone solamente de puntos altos. Aquí no vamos a hacer aumentos, pues todos se componen de puntos altos, pero aquí no vamos a hacer aumentos ni reducciones, ¿sí? La vuelta termina con un punto alto sobre un punto alto, perdón, termina con un punto alto, sí, sobre cada punto alto de la vuelta anterior. ¿Sí? Cuenten que sean 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Si les está faltando uno o les sobra uno, devuélvanse y revisen, ¿sí? 3 cadenas
Y aquí llega el recordatorio, donde si no están claros de dónde insertar el gancho, si aquí o acá, que casi siempre es en el de acá, cuéntenlos, ¿sí? Cuenten las cadenitas. 1, 2, 3. En la cuarta cadenita, ahí van a hacer el punto alto, ¿sí? Obteniendo lo siguiente. Y esto es lo que vamos a hacer entonces, esta vuelta. Y aquí tenemos entonces nuestro último punto, ¿verdad? De esta forma. Y así hemos finalizado entonces lo que sería por completo nuestra base de nuestra figura. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es girar y continuar. La única diferencia que aquí en vez de disminuir vamos a iniciar a aumentar, ¿sí? Recuerden, aquí ya tenemos 1, iniciamos aumentando con 2 puntos altos en el mismo espacio, ¿sí? Recuerden que yo estoy trabajando con punto falso al inicio, ¿sí? Aquí 1, 2 y por último 3. En este mismo espacio voy a hacer mi segundo punto alto, ¿sí? Aquí iniciamos a aumentar la fila. 3 cadenas, 2, 3. Y en nuestra primera vareta de la vuelta anterior, nuestro primer punto alto, vamos a hacer un punto, no lo vamos a cerrar, tomamos la lazada, vamos al siguiente y realizamos un punto alto sin cerrar y lo cerramos los dos a la vez, ¿sí? De esta forma, ¿verdad? Porque recuerden que vamos a empezar a disminuir, aquí aumentar y acá disminuir, exactamente igual lo que hicimos aquí, ¿sí? Aquí aumentar y aquí a disminuir, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta. Y creo que, como ya pudieron notar, se van a repetir entonces las vueltas que hemos venido trabajando, ¿sí? Anteriormente. Una, dos, tres. Aquí recuerden, vamos a trabajar 3 puntos altos en el mismo espacio, en nuestra cuarta cadenita de la vuelta anterior, ¿sí? 2 y 3, ¿sí? En esta de aquí del centro son 3 y 1, 3 y 1, no como acá que es 1, 2, no, es 3 y 1. Así es el patrón, no se preocupen que no es un error. 3 cadenas y realizamos lo mismo de nuestra figura pasada. Iniciamos con una reducción, ¿sí? Realizamos todos los puntos altos, uno por cada punto de la vuelta anterior. ¿Sí? Aquí, entonces voy a realizar mi primer punto alto sin cerrar, voy a la siguiente espacio, hago mi siguiente punto sin cerrar y punto alto sin cerrar y los cierro los dos a la vez, ¿verdad? 3 cadenas, 2, 3, y recuerden que aquí vamos a realizar entonces 2 puntos altos, ¿sí? Al igual que al inicio, ¿verdad? Y he finalizado mi vuelta, como ven aquí, ¿sí? Ella ya empieza a tomar de nuevo, ¿sí? Para hacer la figura de la parte de arriba. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es repetir, ¿sí? Todas las vueltas hasta llegar a este mismo punto, ¿sí? A esta vuelta. Entonces aquí ya hemos finalizado nuestra figura. Entonces, ahora sí, les aclaro un poco más en cuanto a la medida. Si tienen mucha duda en cuanto a la medida, ustedes pueden usar aquí ya un metro. ¿Por qué? Porque esta figura, ¿sí? Es determinante para saber qué tanto ustedes, digamos, qué tan largo desean su suéter, ¿ya? Como ya lo hicieron, ya hicieron la figurita, ya ustedes lo pueden medir, ¿sí? Si quieren lo estiran, lo dejan en estado de reposo, como gusten. Y lo que hacen es tomar el metro,
¿sí? Y lo miden. Aquí digamos que me está dando 21, ¿sí? No exacto, pero digamos que si lo estiro, pues me va a dar más. Digamos que me da 21. Entonces yo sé que 21 centímetros se me van a ir para esa figura. Es tan sencillo como retomar de nuevo y saber, la siguiente son 42 centímetros, me estaría dando la siguiente 64, no 63, bueno 63 según esto, y así sucesivamente, ¿sí? De esa forma tal vez ustedes lo pueden sacar en centímetros, si es necesario, si es lo que quieren, ¿ya? Al igual el ancho, ¿sí? Si ustedes dicen, no, yo quiero saber cuánto se me va de ancho, pero recuerden que ya tienen que haber hecho la figura para poder tomar esa medida en centímetros, ¿sí? Aquí es tan sencillo como hacerlo desde aquí de esta esquina, porque les digo, siempre inicia y termina aquí, siempre, ustedes ven, miren, ¿verdad? La siguiente va a ser igual. Entonces ustedes van a medir desde allí, de este punto 1, ¿sí? Si es centímetros o pulgadas, no importa, hasta acá, miren, me está dando 12 centímetros. Entonces yo sé que de ancho 12 centímetros va a ocupar cada figura, ¿sí? Ya a partir de allí ustedes hacen cuentas. Pues reitero, esta es una medida que es de acuerdo a mi puntada, a la aguja y al grosor del hilo. Entonces, de esa forma lo pueden sacar si gustan, que sea pues para que sea más fácil. Voy a continuar trabajando, ¿sí? Entonces voy a retomar, ¿sí? Y nos vemos cuando finalice entonces esta pieza, ¿sí? Ok, mis queridos amores, ya finalicé entonces esta primera parte, ¿sí? Esta parte delantera, como ustedes ven, aquí, entonces, hasta aquí fue la primera parte donde les mostré del video, ¿sí? Realicé 2, 3 y media, ¿sí? 3 y media de lo que son mis figuras, porque este es el largo que estoy teniendo y que deseo para mi suéter. ¿Por qué y media? Sí, te van a decir, pero tú dijiste al principio que debe finalizar en esta. En efecto, estoy finalizando en 1, ¿sí? Porque siempre va a ser así. Siempre que ustedes finalicen en una figura, en un punto, uno solo, así como lo tengo aquí en la figura, en el inicio, en el final de la figura, ¿sí? Siempre va a ser en 1, ¿ven? Miren este centro, ¿sí? Es la mitad de lo que forma la figura si yo continuara, pero termina aquí en 1, ¿ven? Al igual que aquí. Espero que no sea muy enredado. Entonces, del largo, a medida que lo fui haciendo, ¿sí? Hice la primera, la segunda, hice la tercera y creí que con estas 3 figuras, ¿sí? Miren, la estoy contando con esta, ¿sí? 1, 2, 3 figuras. Creí que con 3 ya era suficiente, ¿sí? Dije, no, lo quiero un poquito más largo. Entonces, completé esta figura, ¿sí? Mis queridos crocheteros amateurs, como pueden ver aquí yo ya finalicé la otra parte y miren, les quiero mostrar, miren que sí pasa. El descuido, hice por supuesto más de la cantidad que necesitaba, eran 41, no sé qué pasó, me despisté, pero ya cuando llegué acá que hice la vuelta dije no me pienso, ¿cómo se dice? Devolver, lo dejé así. Como ven aquí entonces ya completé las 2 partes del frente, sí, ya las finalicé. Y miren, a eso me refiero cuando les digo que él debe calzar, ¿sí? Por supuesto no va a ser perfecto, pero sí debe calzar, ¿sí? De esta forma. Deben finalizar con 7 y 7 en cada esquina. Claro, si ustedes los van a contar, aquí van a quedar con 14, pero recuerden que aquí vamos a hacer una unión, ¿sí? En esa unión cogemos 1 y 1, entonces por lo tanto es unicinuta. No se preocupen por eso, ¿sí? Esto va a quedar como 1, o sea que eso pasa desapercibido. Pero sí debe coincidir las vueltas, ¿sí? Miren, las vueltas deben coincidir, ¿ya? Porque si no, no les va a funcionar,
Y lo que les decía del largo, si yo estoy haciendo tres figuras, ¿sí? 3 figuras y media, debo hacer las 3 y media en ambos lados, porque debe coincidir, porque si no, cuando los vamos a unir a la parte de atrás, incluso a las mangas, no nos va a funcionar. Entonces deben tener presente eso. Aquí les muestro, ya tengo finalizada entonces las dos partes de adelante. Voy a continuar con la falda de la espalda y ya les muestro entonces cómo queda. Finalizando por fin la parte de la espalda, les cuento, volví y me pasó de nuevo la cuestión de que hice puntos de más, cadenitas de más, pero como les digo, esto es lo de menos. Esto se mete la aguja por allí, se esconde y no pasa nada. Entonces aquí a la final sí, terminé realizando 5 figuras para el ancho, como ustedes ven aquí, 5 en total, 3 y medio de largo, miren, 1, 2, 3 y media de largo, ¿sí? Porque el largo debe coincidir, incluso vamos a medirlas. Lástima que no puedo mostrarles un poquito más amplio, ¿sí? Esto debe coincidir porque esta es la parte que va a tapar. Espérenme, no es esta esquina, es la otra, es así. Esto debe coincidir, no, es así, espérenme, eso, ahora sí. Debe coincidir la de arriba con la de abajo, como ustedes ven ahí, ¿sí? Debe coincidir, al igual que acá. Aquí estoy iniciando acá, corremos un poco, vamos a ubicar esta, así. ¿Sí? También debe coincidir, ¿sí? Allí. Entonces lo que les decía, la del fondo tiene 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y las de arriba tienen de a 2, 2, 2. Y me queda una en el centro. Este centro de aquí lo vamos a tapar cuando hagamos, por supuesto, el contorno de el cardigan o el suéter. Tengo la palabra cardigan en la boca. Sí, del suéter, ¿sí? De esa forma. Algo que les recomiendo y que se me ha olvidado decirles, hagan pausas activas por lo menos cada hora, ¿sí? Porque yo estoy teniendo problemas, llevo casi una semana tratando de terminar este proyecto, sino que como es tan repetitivo, la puntada no cambia, realmente el movimiento ha sido el mismo durante toda la temporada. Entonces me ha tocado parar para poder descansar, porque, ¿cierto? Se siente como caliente la mano. Yo llevo casi una semana, o sea que hagan pausas activas para no tener problemas, hagan pausas activas. Si se les olviden, pongan una alarma, usen alguna aplicación, hay como 2 o 3, que incluso yo también las tengo, pero no las uso, donde podemos ir haciendo las cuentas de cuántas horas nos demoramos trabajando en un proyecto y ahí podemos poner el tiempo de pausa, ¿sí? Para poder descansar nuestras manos. Entonces vamos a continuar y vamos a iniciar a hacer la manga.